Hola, muy buenos días en esta hermosa mañana que el Señor nos regala. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que estés teniendo un bendecido inicio de semana. Espero que hayas empezado esta semana con todas las bendiciones del cielo para tu vida, para tu familia. Amén. Traigo en esta ocasión otra enseñanza de parte de Dios para ti. Es una enseñanza que yo sé que te va a bendecir. Es una enseñanza que yo sé que te va a abrir los ojos de alguna manera porque lo hizo conmigo. Cuando estudié un poco para este mensaje, para este tema, el Señor me exhortó, el Señor me enseñó, el Señor me reveló y me habló. Así que estoy segura que también va a hacerlo contigo. Amén. Bueno, lo primero es decirles que esta enseñanza debió haber sido impartida el día de ayer en mi congregación, en un estudio que estamos dando para nuevos creyentes, pero ustedes saben que cuando los hijos de Dios se levantan a dar un mensaje de parte de Dios, Satanás, el Señor lo reprenda, también se levanta en contra y se levanta para oponerse. Amén. Así que digamos que de alguna manera se las ingenió para que yo no pudiera asistir a la iglesia a dar este mensaje el día de ayer. Pero el Señor puso en mí un sentir, puso en mí un redarguir tan grande de que esta enseñanza tenía que ser compartida, que es por eso que yo tengo la necesidad de hoy hacer este video. Amén. Así que vamos a empezar. En esta mañana vamos a hablar de la ira. ¿Qué nos enseñó Jesús acerca de la ira? Pero también de quién o qué influye para que las personas caigamos en la ira. Amén. Antes de empezar, yo aquí donde estoy, yo le pido a Dios y oro para que el Señor proteja tu casa, proteja tu vida, proteja tu familia, tus hijos, tu hogar y cada área de tu vida en el nombre de Jesús, así como la vida mía, como mi vida, como mi casa, mi familia, en el nombre de Jesús, que la sangre de Cristo nos cubra. Amén. Verdaderamente desde ayer estoy teniendo muchísima oposición para hacer este video. Ustedes saben que a Satanás no le gusta, definitivamente a él no le gusta quedar al descubierto. Él no quiere que el mundo de las tinieblas sea conocido porque él sabe, como dice la misma palabra de Dios, que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Él sabe que cuando no conocemos nada sobre él, cuando no sabemos cómo se mueve, cómo opera, entonces él va a ganar terreno. Así que es por eso que él no quiere que este mensaje salga, pero en el nombre de Jesús la enseñanza va a ser impartida. Amén. Hoy vamos a hablar entonces acerca de la ira. Yo les pido que me acompañen en el nombre de Jesús a la palabra de Dios en el libro de Mateo, en el capítulo 5, versículos 21 al 26. Amén. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Versículo 23 dice: Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Amén. Gracias al Señor por su palabra. Vamos a desglosar un poquito esa enseñanza brevemente. ¿Qué nos dice? Primero tenemos que saber, que esto es una enseñanza que dio el Señor Jesús. Si en su Biblia, como siempre nos recuerda nuestro pastor, si en su Biblia salen letras rojas, quiere decir que son palabras dichas por Jesús. Entonces esa enseñanza la dio el Señor. Y lo primero que vemos es que el Señor nos está diciendo, está haciendo una equivalencia entre el pecado de la ira y el pecado de matar. Y nos está diciendo que ambas cosas tienen delante de Dios el mismo juicio.
Es decir, caer en el pecado de la ira tiene la misma condenación como si tú hubieras caído en el pecado de matar. Dice que cualquiera que se enoje contra su hermano también será culpable de juicio. Dice que cualquiera que le diga una palabra mala, necio, fatuo a su hermano también será culpable de juicio. ¿Qué sucede cuando una persona se llena de rabia, se llena de ira, se llena de enojo, empieza a soltar palabras por su boca, de las cuales muchas veces la mayoría, y debería, si se dejó llevar por la ira, después se arrepiente, ¿verdad que sí? Entonces usted cuando tiene mucha rabia empieza a decir muchas cosas a la otra persona y esas palabras dañan, esas palabras hieren, esas palabras destruyen y también de alguna manera usted está declarando cosas negativas sobre la vida de esa persona. Esto delante de Dios tiene juicio. Más adelante en el versículo 23 ya nos habla de que si nosotros vamos a presentar una ofrenda delante de Dios y nos acordamos de que tenemos algo contra alguien o de que alguien tiene algo en contra nuestro, debemos entonces parar por el momento la ofrenda y primero ponernos a cuentas con esa persona y después volver y regresar y presentar esa ofrenda. ¿Qué ocurre con la ofrenda? La ofrenda normalmente debería representar para nosotros un sacrificio. ¿Por qué? Porque si no estaríamos siendo como aquellos ricos de los que el mismo Señor Jesús nos hablaba, que el Señor decía que ellos daban de lo que les sobraba, mas había una viuda, ¿verdad? Que dio todo lo que tenía 2 blancas y eso fue lo que ella entregó. Entonces para la viuda sí representó un sacrificio, entonces fue ofrenda agradable delante de Dios, mientras que los ricos como daban de lo que les sobraba no significaba para ellos ningún sacrificio, entonces esta ofrenda no era agradable a los ojos de Dios. Así que la ofrenda representa un sacrificio, pero la misma palabra de Dios nos dice en el libro de Primera de Samuel que Él prefiere obediencia antes que sacrificios. ¿Qué quiere decir esto? En este caso lo llevamos a esta palabra que estamos estudiando, que el Señor prefiere que tú le obedezcas a este mandamiento de no caer en el pecado de la ira en contra de tu hermano antes de preferir una ofrenda o un sacrificio. Amén. Pero te dice, cuando tú me vayas a presentar ese sacrificio, esa ofrenda, primero ve y ponte a cuentas. No solamente con el que te ha hecho daño a ti, sino que también si tú le has hecho algo malo a alguien, si tú te has enfadado con alguien, si has tenido un problema, una discusión con alguien y esa persona tiene algo en contra tuyo, quizás tú no en contra de él, pero él o ella en contra tuyo sí. Aún así también tienes que ir primero y resolver ese problema. ¿Por qué? Porque nosotros los hijos de Dios no podemos ser piedra de tropiezo para los demás. Y si tú sabes de que hay alguien que está cayendo en ese pecado por culpa tuya, por causa tuya, mejor ve y resuelve para que tú no seas piedra de tropiezo, porque eso también te va a traer a ti condenación. Amén. El versículo 25 nos dice, no saldremos de allí hasta que no paguemos el último cuadrante, es decir, no te vas a librar de las consecuencias, no te vas a librar del castigo que esto trae. Amén. Así que, hermanos, hay una línea muy delgada entre el pecado, entre el enojo, y el pecado de la ira. Bueno, quizás ustedes me van a preguntar, entonces, ¿qué pasa, Alejandra, cuando yo siento enojo? Cuando yo me enfado con alguien, cuando alguna situación me molesta. Normalmente sentimos rabia cuando algo nos causa dolor. Primero sentimos herida, primero sentimos dolor y después sentimos rabia, después sentimos enojo. Vamos a ver qué dice la palabra de esto. La palabra en Efesios, capítulo 4, versículo 26 al 27 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué me está queriendo decir el Señor con esto? Tienes derecho, no estás exento de sentir enfado. No estás exento de sentir enojo, pero ten mucho cuidado no cruzar la línea tan finita, tan delgadita que hay hacia el pecado de la ira. Entonces el Señor me dice, puedes enojarte, pero ten cuidado, estate atento, estate alerta de que esto no te haga cruzar, a cometer va a caer el pecado de la ira. Dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, es decir, antes de yo irme a dormir, tengo que resolver todo problema
todo conflicto, toda discusión, todo lo que me esté causando enojo, para que esto después no termine en un pecado para mí. Amén. Antes de yo irme a dormir lo tengo que resolver. No me puedo ir a dormir sabiendo que estoy enojado con alguien. No me puedo ir a dormir sabiendo que tengo algo en contra de alguien. No me puedo ir a dormir sabiendo que alguien tiene algo en contra mío. Tengo que hacer lo que esté en mi mano para poder resolver la situación. Puede pasar muchos casos en los que, bueno, usted intentó conversar, quizá la situación no se resolvió. Usted cumpla por lo menos con pedir perdón, cumpla con quitarse de usted mismo toda falta de perdón también. Y el Señor lo va a respaldar, porque lo que dice el versículo 27 es que ni deis lugar al diablo. Es decir, cuando nosotros no hacemos esto, no ponemos en práctica esto, definitivamente estamos abriendo una puerta muy grande al enemigo en nuestra vida. Es ahí donde Satanás dice, encuentra un lugar por el cual entrar y empieza a manifestarse y a hacer estragos en nuestra vida. ¿Qué debemos de hacer nosotros, los hijos de Dios? Entonces debemos aplicar el dominio propio. Amén. Que es una capacidad que el Señor nos ha dado con la ayuda de su Espíritu Santo, dominio propio. No dejar que nuestro enojo nos domine y nos haga caer en ese pecado. Amén. Porque todo pecado trae sus consecuencias. Amén. Así que ustedes saben también que el mundo espiritual es real. Es algo que no se puede negar. Sabemos que así como existió un Dios, existió un enemigo que es Satanás. Sabemos que así como Dios tiene sus ángeles, tiene su ejército, también Satanás tiene un ejército preparado y organizado y entrenado para influir en la vida de los seres humanos de diferentes maneras. ¿Para qué? Para poder destruirlo. El único propósito de Satanás es destruir la humanidad, destruir la creación de Dios. Este versículo, se los voy a leer, no tengo aquí el nombre. Perdón, el pasaje completo, pero se los pongo aquí en letra. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Entonces, el único propósito, como yo decía, que él tiene es devorarse, destruir a los hijos de Dios. Así que nosotros tenemos que tener, como dice aquí, ser sobrios, tener nuestros ojos abiertos, tenemos que tener dominio propio, tenemos que saber manejarnos y tenemos que estar alerta, porque esta palabra también nos dice velad, porque Él está al acecho, ¿verdad que sí? También dice, al cual resistid firmes en la fe. O sea, nosotros tenemos que resistir a toda obra del enemigo. Cuando nosotros entonces empezamos a sentir enojo, es mejor que paremos en el momento, es mejor que resistamos antes de que de pronto nos dejemos llevar por ese sentimiento negativo y entonces caigamos en la ira. Entonces yo les decía que Satanás tiene un ejército, ¿verdad?, organizado, tiene sus demonios, tiene sus espíritus dedicados, para cada uno tiene una tarea, ¿verdad? Entonces la ira no es una excepción. Hay un demonio específico que se encarga de influenciar a que los hijos de Dios caigan en el pecado de la ira. Este demonio tiene un nombre, su nombre es Amón, Dios lo reprenda. Cuando yo estaba investigando sobre esto, cuando yo estaba estudiando sobre esto, yo le pedí al Señor, Señor, dame la palabra, dame la cita bíblica donde Él aparece. Y yo buscaba y de verdad no encontraba y me aparecían otras citas en las que aparecía el nombre, pero digo, este no es el origen, Señor, muéstrame el origen. ¿Dónde? ¿De dónde viene? ¿Cuándo Él apareció en la Biblia? ¿Cuándo empezó a operar? Y el Señor, gloria a Dios, se encargó de mostrarme la palabra que está en el libro de Jeremías. Vamos a leer Jeremías 46. Amén. En Jeremías 46, 25. Amén. Vamos a buscarlo rápidamente. Amén. Entonces la palabra en el libro de Jeremías, capítulo 46, versículo 25, dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ha dicho, he aquí que yo castigo a Amón, Dios de Tebas, a Faraón, a Egipto y a sus dioses, y a sus reyes, así a Faraón como a los que en él confían. Amén.
¿Qué nos está diciendo aquí? Bueno, ustedes saben que el pueblo de Egipto fue un pueblo idólatra. Ellos nunca quisieron reconocer a Dios, ellos no adoraban al único Dios verdadero y eterno, pero se dedicaban a adorar a un montón de dioses. Tenían un Dios para cada cosa, pero rechazaban al Dios de la verdad. Entonces, ¿qué pasaba con estos dioses? Estos dioses no eran dioses, por supuesto, porque no hay otro Dios verdadero fuera de Dios, de Jehová. Entonces, estos dioses son demonios, estos dioses son espíritus inmundos que envía Satanás para confundir a las personas. Así que los egipcios creían que ellos le oraban a los dioses cuando realmente le estaban orando, le estaban rindiendo culto a los demonios de Satanás y a Satanás mismo. Pues este demonio de Amón, Señor lo reprenda nuevamente, este demonio era adorado, también en Egipto. ¿Ok? Por eso el Señor en esta palabra nos está diciendo que Él castiga a Amón y que Él castiga a Faraón y que castiga a Egipto. ¿Por qué? Porque sabía que Faraón sabía que los egipcios le rendían culto a este demonio y por eso recibían un castigo. ¿Ven? Este demonio que se encarga de hacerte caer en el pecado de la ira, el Señor lo dice que lo castiga. Así que también veíamos antes que el Señor castiga al que practica este pecado de la ira. Amén. Entonces, Amón fue uno de los dioses más importantes en la tierra de Egipto. Fue originariamente el patrón de la ciudad de Tebas, por eso la palabra nos dice, yo castigo a Amón de Tebas, pero esta ciudad con el tiempo se volvió en capital de Egipto, así que digamos que él subió de rango de categoría y fue rey de dioses, muy importante para ellos. Así que ellos estaban rindiendo culto, como yo les decía antes, a un principado. Amón es un principado, ustedes saben, como yo les decía, el mundo espiritual de las tinieblas también está organizado. Hay huestes, principados, etcétera, y Amón es un principado. Vemos como él al principio en Egipto tenía control, digámoslo así, de la ciudad de Tebas, pero después se extendió a toda la tierra de Egipto, siendo ya el rey, ¿verdad?, de los dioses de Egipto. Entonces es un principado, toma control sobre un terreno grande. Ahora, sabiendo todo esto acerca de Egipto, acerca de Faraón y de los dioses que ellos adoraban, ustedes pueden entender por qué Faraón tenía tanta ira, por qué Faraón tenía tanta rabia contra los hijos de Dios, contra el pueblo de Israel, contra los hebreos, porque él estaba siendo dominado e influenciado por este espíritu de ira. Hay muchas doctrinas, hay muchas enseñanzas que dicen que este pecado de la ira no está influenciado por un demonio o no está influenciado por un espíritu. Esto no es cierto. Yo investigando en internet, no sé cómo fui a dar con ello, pero me aparecieron videos de cómo los satánicos le oran a este demonio. Ellos le oran, le hacen oraciones y no solo eso, tienen videos enseñando de cómo hacer oraciones a este demonio para invocarlo. Así que sí, es un demonio, sí, es real y sí influye a las personas a caer en la ira. Amén. Muchas personas que el Señor le ha revelado, que han tenido la revelación, dicen que cómo es la morfología de este demonio. Y la morfología de este demonio tiene una explicación para cada parte de lo que él es. Así que vamos a verlo. Amén. Así que se cree que su morfología tiene cabeza de lobo y cola de serpiente y por su boca bota fuego. Este espíritu también es un espíritu representado como un hombre con cabeza de búho o un búho con cola de serpiente o un cuervo, pero nosotros nos vamos a enfocar en estudiar la morfología de él como lobo y cola de serpiente que echa fuego por la boca, que también es representado de esa manera. Vamos a estudiar esto. Dice entonces que tiene cabeza de lobo. Amén. Entonces, ¿cómo operan los lobos? Los lobos normalmente operan en manada. Un lobo nunca ataca solo. Un lobo siempre ataca en compañía. Esto quiere decir que este espíritu es un espíritu que opera en conjunto con otros demonios. ¿Cómo operan los lobos? ¿Cómo atacan los lobos? Donde ellos ponen el ojo, ahí atacan, ¿verdad que sí? Entonces eso siempre están vigilando para cuando la presa está en un momento de debilidad y atacarlos.
¿Cómo atacan también los lobos? Atacan con ira. Es un animal que te ataca con rabia. Así mismo opera este espíritu. Los lobos huelen y son atraídos por la carne. Así que este espíritu también es atraído por tu carnalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que enfocarnos en meternos verdaderamente con Dios, en vivir una vida en comunión y en santidad con Dios para que nosotros no olamos a carne, sino que olamos a espíritu, ¿verdad? Cuanto más nos metemos con Dios, más a espíritu olemos porque el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Y el lobo lo que hace es atraerlo lo contrario, la carnalidad de la persona, cuando una persona se deja llevar por la carne. Amén. Los lobos atacan, como decía antes, de manera feroz y con mucho odio. Yo veía un video, un testimonio de una pastora que ella decía que este demonio se le apareció en un sueño y el demonio en el sueño le decía que la odiaba, pero ella lo intentaba decirlo de la misma manera, decía, yo quiero que ustedes lo pudieran escuchar como él me decía que me odiaba, pero decía, te odio, te odio, te odio. Así que es un espíritu que incita al odio, a la ira, al odio, al enojo, y que esto redarguyó tanto en mí porque yo dije, Dios mío, verdaderamente es una palabra que jamás en la vida debe salir de la boca de un cristiano. Porque si los demonios se atreven a decir te odio y lo dicen con esas ganas, entonces ¿por qué tendría que ser eso algo que esté en el vocabulario de un hijo de Dios? Así que a partir de ese día, obviamente no es una palabra que yo dijera, pero si en algún momento la dije, verdaderamente la saco completamente de mi vocabulario, porque es una palabra que no tiene que estar en el vocabulario de un hijo de Dios. Vemos también entonces que este espíritu tiene cola de serpiente, según la morfología que supuestamente él tiene, dice que tiene cola de serpiente. ¿Qué representa la serpiente en el mundo espiritual? ¿Qué demonio se representa como una serpiente? Ustedes saben acerca del espíritu de Pitón. Así que yo les decía que antes que este espíritu opera en conjunto con otros demonios. Se puede decir que este espíritu puede operar junto con el demonio, con el espíritu de Pitón. ¿Y qué hace una serpiente? ¿Qué hace el espíritu de Pitón? El espíritu, se encarga de asfixiar a la iglesia, se encarga de asfixiar al cuerpo de Cristo. Lentamente, como lo haría una serpiente. Una serpiente no va y te ataca ferozmente normalmente, sino que ellos te empiezan a envolver hasta que te dejan sin aliento, porque el propósito de este demonio, de este espíritu, es dejarte sin aliento para adorar, sin aliento para alabar, sin aliento para orar, sin aliento para ir a la iglesia, sin aliento para buscar de Dios. Entonces de una manera lenta te va asfixiando y te va asfixiando y te va asfixiando. Así que este espíritu quiere sacarte el último aliento, quiere sacar entonces lo que Dios ha depositado en ti. En el libro de Génesis, ¿qué vemos que hizo el Señor? Dios dio aliento, ¿verdad? Aliento de vida al hombre, sopló aliento al hombre cuando lo creó. Pues este espíritu lo que quiere es hacer lo contrario, quitarte ese aliento, quitarte lo que Dios ha puesto y lo que Dios ha depositado en ti. Este espíritu, el espíritu de Pitón, también es un espíritu que opera en la hechicería y en la adivinación. ¿Ustedes han escuchado alguna vez la palabra pitonisa? ¿De dónde creen que viene? ¿Verdad? A veces a las personas, a las adivinas, a las que leen las cartas, se les usa este término, pitonisa. Pues viene obviamente de Pitón. ¿De dónde? Del espíritu de Pitón, ¿verdad? ¿Y ellas de qué se encargan? Pues de leer las cartas, de predecir o intentar predecir el futuro, porque el futuro solamente lo sabe Dios y lo puede revelar Dios. Vamos a leer en el diccionario qué diría acerca de la palabra pitonisa. Dice, mujer que hace predicciones o que pretende descubrir cosas ocultas o desconocidas por medio de procedimientos que no se basan en la razón ni en los conocimientos científicos, especialmente por medio de magia o de la interpretación de signos de la naturaleza. ¿Ok? Eso es lo que dice el diccionario. O sea, es una persona que supuestamente puede adivinar el futuro, pero obviamente no usa los dones de Dios, sino que usa la adivinación y la hechicería. Vamos a ver otro ejemplo de esto, y es en el libro de Hechos, en el capítulo 16, versículo 16 al 24. Dice, conversión de la muchacha adivina.
Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación. ¿Qué espíritu era este? Espíritu de Pitón, la pitonisa, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Vamos a detenernos ahí, porque ¿qué está diciendo ella? Ella no estaba diciendo una mentira. Entonces los hechiceros se basan a veces en la verdad, y es por eso que la gente cae en la trampa de que le lean las cartas, cae en la trampa de que le lean el cigarrillo y yo no sé cuántas cosas más en los baños, en todas esas cosas que se hacen, porque obviamente dicen cosas que conocen, porque el enemigo pues también conoce tu vida. El enemigo también conoce cosas que han pasado en tu vida. Él no es omnipotente como Dios, pero son cosas que ya han sucedido y él tiene sus demonios por todas partes mirando qué es lo que tú estás haciendo, qué es lo que te ha pasado. Entonces, parece que revela de parte de Dios. Esta chica parece que revela de parte de Dios porque no está diciendo una mentira, está diciendo que ellos son siervos de Dios. Pero vamos a ver qué dice a continuación en el versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu. Pablo no le dijo a la chica, Pablo le dijo al espíritu, porque Pablo tenía discernimiento. Pablo tenía discernimiento y sabía que lo que estaba operando en ella era un espíritu de adivinación. Y Pablo le dijo: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. ¿Qué pasó con esta chica? Que fue libre de un espíritu de adivinación. Entonces el espíritu de Pitón no es solamente un espíritu que asfixia a la iglesia, sino que también opera a través de la adivinación, y de la hechicería. Es un espíritu insistente, porque vemos que la muchacha que fue libre dice que estaba detrás de ellos por varios días diciendo: esos hombres son hijos de Dios, esos hombres son hijos de Dios. Así que tú ten cuidado, no te dejes engañar. Cuando alguien te ofrece a leer el horóscopo, te ofrece a leer las cartas, porque esto no viene de parte de Dios, aunque parezca verdad y aunque parezca que está siendo revelado por Dios, no es de Dios. Satanás también conoce tu vida y Satanás sabe cómo usar la verdad, para al final transformarla en algo negativo para tu vida, porque lo único que él quiere es desviarte del único Dios verdadero. Lo único que él quiere es desviarte de Cristo. Él sabe que si tú te dedicas a hacer estas prácticas que Dios aborrece, porque a Dios no le gusta la hechicería, ni la adivinación, ni la brujería, ni los horóscopos, entonces él sabe que así te está desviando del camino correcto y por lo tanto te está desviando de Dios. Dice también entonces que tiene lengua de serpiente y echa fuego por la boca. ¿Ustedes se acuerdan lo que estábamos leyendo ahorita en el libro de Mateo, en el capítulo 5? Cuando el Señor nos daba esa enseñanza acerca de la ira, que decía que cualquiera que le dijera necio, que le dijera fatuo, que yo les explicaba a ustedes, es que cuando nosotros nos llenamos de ira, decimos palabras hirientes a otra persona. Parece que estuviéramos echando fuego de la boca, ¿no les parece? Entonces, esto es lo que ocurre con este espíritu también, que echa fuego por la boca. Esa es otra característica de su morfología, porque él se encarga de que nosotros digamos cosas a veces sin pensar, decimos cosas hirientes, actuamos de manera irracional. Este espíritu también he estudiado que es un espíritu que se encarga de que las personas cometan estos asesinatos, de que las personas, ustedes han visto estos casos en los que la gente mata con cizaña, apuñala, y de unas formas tan horribles que no quiero ni mencionar, como con tanta ira y con tanta rabia, y le preguntan ni por qué, y dicen: es que Satanás me lo ordenó, es que un demonio me lo ordenó. Hermano, eso existe, hermano, eso es verdad. Él se encarga de que usted actúe con ira y no piense lo que esté haciendo, y por lo tanto después destruye su vida. Porque una persona que comete un acto de estos, ¿qué sucede después? Va a la cárcel y pierde su vida por completo, ¿verdad? Que sí tiene consecuencias graves. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, en el capítulo 3, versículos 5 y 6. Amén. Dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Qué es la lengua? Un pequeño fuego que puede encender un bosque grandísimo. O sea, te puede meter en serios problemas. Te puede hacer cometer grandes errores si no controlas tu lengua. Versículo 6 dice: y la lengua es un fuego. La lengua
Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Ay, Dios mío. Miren cómo nos está hablando acerca de que la lengua es el mismo fuego, que la lengua está inflamada por el mismo infierno. Que la lengua es un miembro pequeño, porque es un miembro de nuestro cuerpo muy pequeño, pero que nos puede contaminar por completo. Estábamos estudiando que este espíritu es un espíritu que echa fuego por la boca. Así que tenemos que tener mucho cuidado de todo lo que decimos, de que nuestra lengua no sea usada, no se preste para herir, para dañar, para murmurar, porque eso también está incluido. Amén. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esto. Entonces, ¿cómo entra este espíritu a la vida de las personas? Bueno, este espíritu ya vimos que entra, cuando la persona se desconecta de Dios, cuando la persona pierde las ganas de buscar de Dios, cuando se descuida en la oración, cuando se descuida en el estudio de la palabra, cuando se descuida en su comunión con el Señor. 2, entra por prácticas de brujería y de hechicería, porque vimos que es un espíritu que trabaja en conjunto con otros espíritus, uno de ellos, el espíritu de adivinación, el espíritu de Pitón. Así que también entra a la vida de una persona cuando una persona practica la hechicería, cuando una persona practica la adivinación, la lectura de cartas, los horóscopos, etc. Amén. La palabra de Dios también nos muestra en el libro de Gálatas que la ira es una obra de la carne. Entonces tenemos que crucificar esas obras de la carne. No podemos dejarnos llevar, no podemos dejarnos influenciar, porque todo lo que es de la carne es contra el espíritu. Amén. Entonces, ¿cómo yo puedo ser libre de este espíritu? 1, sométase a Dios. Ore, ayune. La palabra dice, hay espíritus que solamente salen con ayuno y oración. Ayune, estudie la palabra, congréguese, porque el enemigo lo que siempre está intentando es traer división. Congréguese. Amén. Busque de Dios y crucifique toda obra de la carne en usted. Vaya a Gálatas 5, lea cuáles son las obras de la carne y empiece a analizarse, a decir, esto lo tengo en mi vida, esto lo tengo, tengo que buscar la manera en ayuno, en oración y poniendo de mi parte para que esto salga de mí y ser libre. Y así poder empezar a dar los frutos del Espíritu Santo, que también los puede encontrar usted en el libro de Gálatas. Así que es un espíritu del cual opera no solamente en los cristianos, operan los cristianos, porque sí operan los hijos de Dios, también operan el resto del mundo. Es un espíritu muy fuerte, pero que sí se puede ser libre de él. Así que yo te doy gracias por escuchar esta palabra primeramente. Yo confío en Dios, en que vas a entender lo que yo te estoy diciendo. Yo te pido que después de que este conocimiento ha sido revelado a ti, si no lo sabías, si ya lo sabías, gloria al Señor. Si tú no sabías esto, te pido que ores y te cubras con la sangre de Cristo, porque el enemigo pues no está contento, obviamente, pero nosotros los hijos de Dios no tenemos que tener temor, no tenemos que tener miedo, porque mayor es el que está en nosotros que contra de nosotros. Si tienes alguna pregunta acerca de este tema, siéntete libre de comentarme o enviarme un mensaje privado. Por favor, comparte esta enseñanza, porque la idea es que la palabra de Dios, la idea es que la verdad y que el mundo de las tinieblas quede al descubierto. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja y te doy muchas gracias por estar este tiempo, haber visto este video. Dios te bendiga nuevamente y nos vemos pronto.